Prosigo con la lección número 10 en este capítulo 24 de Génesis, en lo que concierne a la elección de esposa para Isaac. Como ya ustedes lo saben, esta es la 10ª parte, pues. Y estoy presentando las lecciones de vida que nos da este capítulo. Lo que vamos a ver ahorita, vamos a ver varias lecciones de vida. La primera de ellas es enviado en una misión. Enviado en una misión que está basado en los versos 1 al 9. Es decir, lo que hago es ver distintas o diferentes perspectivas que nos presentan los mensajes aquí dados. Este capítulo 24 comienza con un resumen diciendo que Jehová había bendecido a Abraham en todo. El narrador quería evidentemente recordarle a los lectores de las promesas originales de Dios que formaban parte del llamado del patriarca, es decir, bendecirlo, engrandecer su nombre con riqueza, poder y el respeto de sus prójimos, y bendecir a los que le bendijeran y maldecir a los que le maldijeran. Esto se ha dejado bien claro en el capítulo 12, versos 2 y 3, donde dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sin embargo, Abraham aún no había recibido todas las bendiciones prometidas. Él todavía esperaba el don de la tierra de Canaán. 2, la creación de una gran nación que la poseyera. Hasta este momento es una promesa. Ya le dio al hijo de donde va a descender esa gran nación, pero todavía no es cumplida. Y 3, las bendiciones que habían de ir a todas las familias de la tierra. Esto todavía se mantiene en materia de promesa, que por supuesto, conforme a los designios y voluntad de Dios y palabra de Dios, evidentemente que fueron cumplidos. Estas bendiciones adicionales se cumplieron solo en perspectiva del nacimiento de Isaac. Para que se convirtieran en una realidad, era necesario que Isaac tuviera una esposa y su propia familia. Abraham envió a su criado de más confianza a encontrarle una esposa adecuada a Isaac entre los parientes del patriarca en Harán. Antes de enviar a este hombre a Mesopotamia y recalcarle la seriedad de esta misión, el patriarca le hizo hacer un juramento solemne de que cumpliría con su misión. Y esto ya lo hemos visto. A pesar pues de que Abraham probablemente les había referido su relato a este criado y a todos sus criados varias veces antes, sabía que era vital que lo hiciera nuevamente. Probablemente también recordó que él había de ser un conducto de bendiciones para los demás, por lo que dice este verso 2 del capítulo 12: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Por lo que vio pues la necesidad
de reiterar estas verdades a su criado antes de enviarlo en este viaje crucial a Harán, con el fin pues de experimentar las bendiciones que tenía que ver con la tierra. El patriarca dio instrucciones claras a su criado que tenían que ver con la tierra. El patriarca dio estas instrucciones claras a su criado de que su hijo tenía que permanecer en la tierra prometida debido al juramento que Dios le había hecho: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham reconocía que una joven de la casa de sus parientes podría negarse a acompañar al criado a Canaán. En ese caso, el patriarca lo libraría de su juramento. No tendrás compromiso, no será responsabilidad tuya, le dice, si la joven no quiere. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia debía Isaac casarse con una mujer cananea. Eso era lo peor que Isaac hubiera hecho. Gracias a Dios que no lo hizo. Entonces, cuando Abraham envió a su criado en esta misión a Harán, dio un ejemplo que Jesús y los apóstoles posteriormente emularían. La misión del criado era principalmente de carácter físico, pero tendría implicaciones espirituales duraderas. Eso es lo que hay que entender, que esta misión tendría implicaciones espirituales duraderas. Tenía que ser fiel en la búsqueda de la esposa adecuada para Isaac, para que estos dos se convirtieran en los progenitores de una nación por la que nacería Jesucristo el Salvador. Esto es lo que nosotros tenemos que ver, tenemos que grabar, tenemos que tenerlo bien definido en estos mensajes que se nos presentan aquí, sobre todo en estas lecciones de vida de Génesis capítulo 24. Jesús tuvo la tarea de encontrar hombres fieles, los apóstoles, lo sabemos, para llevar el Evangelio a todas las naciones bajo el cielo después de ascender a los cielos, o al cielo, ¿verdad? Mire lo que dice, recordando, usted lo conoce muy bien, en Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Luego en Marcos 16, 15 y 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y tenemos en Lucas capítulo 24, leyendo desde los versos 46 hasta el 49, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén
hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Estos hombres, a su vez, comenzarían a crear una posteridad espiritual entre todas las familias de la tierra. En Hechos, en el capítulo 2, miren lo que nos expresa primeramente los versos 5 al 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, Luego mire lo que dice Gálatas 3, 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. Por supuesto, esta comisión era demasiado grande para que los 12 apóstoles llevaran a cabo plenamente, incluso ampliada por el apóstol Pablo. El Evangelio tenía que ser encargado a otros, y estos continuarían el proceso hasta el fin de los tiempos. Y esta es la razón por la que el apóstol Pablo, encarcelado y de cara a la espada del verdugo, entregó la carga de la responsabilidad a Timoteo con estas palabras: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 Timoteo 2:2. Esto, les adelanto, lo vamos a ver más definido cuando adentremos en el estudio de Colosenses que estoy dando los días lunes a las 5 de la tarde a través de Mensaje para Salvación, en mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo.
el encargo a todos los cristianos de todos los tiempos es ser siervos fieles, que habiendo recibido el Evangelio, o sea, las buenas nuevas, puedan transmitirlo a otros. Miren lo que dice en 1 Corintios 15, 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, con esto vemos lo claro, pues, de cómo es que se fue enviado a una misión que fue completamente gloriosa, una misión que dio los frutos conforme y de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Pero ahora veamos otra lección de vida. ¿Cuál es esta lección de vida que se nos presenta acá? Es precisamente acerca del ministerio de los ángeles, que está plasmado específicamente en el verso 7. Abraham le testificó a su criado en relación con el ministerio de los ángeles. Hay una serie de relatos sobre el ministerio de los ángeles durante la vida del patriarca, sea que los escuchara o estuviera involucrado personalmente en ellos, y sin duda los compartió con su familia y criados. Algunos de estos relatos o acontecimientos son los siguientes. Primero, cuando Agar huyó de la ira de Sara hacia el desierto, ustedes lo tienen bien claro, esto lo hemos estudiado en demasía. Fue un ángel el que la encontró y le impidió perecer, enviándola de vuelta a la seguridad del campamento del patriarca. Esto lo vimos en el capítulo 16. Número 2. El patriarca tuvo una experiencia personal dramática con ángeles en Manre, cuando 3 hombres aparecieron de repente y le revelaron a Abraham durante una comida que en este tiempo, el año que venía, Sara tendría un hijo. Estos eran evidentemente ángeles en forma de hombres, y uno de ellos hablaba como el Señor, posiblemente el ángel del Señor. Esto, si ustedes lo recuerdan, lo vimos detenidamente en el capítulo 18. Este pasaje muy probablemente está detrás de la declaración del escritor de Hebreos, que dijo en el capítulo 13, verso 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y vosotros sois testigos de Cristo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, por supuesto que esta misión o esta comisión pues era demasiado grande para que los 12 apóstoles llevaran a cabo plenamente, incluso ampliada por el apóstol Pablo. El Evangelio tenía que ser encargado a otros, tenía que ser encargado a personas idóneas, por supuesto, y estos
continuarían el proceso hasta el fin de los tiempos. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo, encarcelado y de cara a la espada del verdugo, entregó la carga de la responsabilidad a Timoteo con estas palabras. Miren lo que dice, ya lo hemos leído en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el encargo a todos los cristianos de todos los tiempos es ser siervos fieles que, habiendo recibido el Evangelio, o sea, las buenas nuevas, puedan transmitirlo a otros. Ya lo hemos estudiado aquí en 1 Corintios capítulo 15, los versos 1 al 4, donde se habla con suficiente claridad esta situación muy clara. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos? El narrador de Génesis también registró que probó Dios a Abraham diciéndole que ofreciera a Isaac sobre su altar. Ya lo vimos esto en Génesis capítulo 22, versos 1 y 2. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Que dice que el narrador de Génesis también registró que probó Dios a Abraham diciéndole que ofreciera a Isaac sobre su altar. Sin embargo, cuando el patriarca estaba a punto de sacrificar a su hijo, el texto asevera, noten, que el ángel del Señor le detuvo y dijo: ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Una vez más, parece que Dios habló como el ángel del Señor en esta ocasión. En vista pues de que tanto el patriarca como su familia tuvieron experiencias personales con los ángeles, es fácil ver por qué le dio seguridad a su criado diciendo: él, o sea Jehová, enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá, o sea de Harán, mujer para mi hijo. Abraham fue una bendición para su criado porque su fe, lo que hablábamos en la clase anterior, su fe inspiró a su criado a creer que el ángel del Señor iría delante de él y que prepararía el camino para que encontrara la mujer adecuada para Isaac. Yo puedo decir, hermanos, en mi convicción de siervo de Dios de ya 5 décadas y más, y en mi escudriñamiento de la palabra de nuestro Dios, puedo decir que en una forma providencial Dios continúa usando sus ángeles en circunstancias que muchas veces nosotros no las podemos comprender a esta luz humana, pero que son comprensibles a la luz divina. Esa es la realidad. Vamos a entrar a ver la última lección en relación a este estudio tan bello de Génesis 24. Y quiero que terminemos con una lección muy importante. Y esta lección es la fe de Rebeca. Hemos hablado de la fe de Abraham. Hemos hablado de la fe del criado, del siervo. Pero ahora hablemos de la fe de Rebeca. A partir del verso 15 hasta el 67 se destaca la fe de Rebeca. Por medio de la fidelidad del criado,
al encargo de Abraham, la bendición llegó a Rebeca e Isaac. A pesar de que Rebeca era joven en años, no era superficial ni codiciosa. Miren qué cualidades. A diferencia de su hermano Labán, que codiciaba la riqueza, esos valores no surgen como haber sido lo primero en su mente. Aunque los 10 camellos que llevaba presentes costosos la podrían haber impresionado, así como el anillo de oro y las pulseras que recibió, parece haber sido una joven de mentalidad muy sensata y espiritual, que no podía ser ganada por una mera muestra de riqueza. Esa es la realidad. Ella tenía que haber creído el testimonio del criado sobre el llamado divino de su amo a dejar Mesopotamia e ir a Canaán para que Dios pudiera utilizarlo como un conducto de bendiciones para todas las familias de la tierra. Tal vez ella deseaba que su vida sirviera para más que únicamente ser la esposa de un hombre rico y una madre para sus hijos. Ella parece haber sentido el llamado a cumplir esta función, una mayor que la que había soñado como posible. A pesar de que el nombre de Rebeca no figura entre los grandes héroes de la fe plasmados en Hebreos 11, pertenece a esa categoría por varias razones. Y yo le menciono algunas. Uno, salió por fe para ir a Canaán, al igual que lo había hecho Abraham muchos años antes. Miren lo que recordamos en Hechos 7, 2 y 3. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Número 2, estoy hablando de Rebeca, hay que entenderlo, ¿verdad? Rebeca no intentó llevarse a su familia con ella en el viaje. Era una joven de 20, 22 años o 25 que tuviera, era una joven. A la edad que una joven, una señorita, le es difícil desprenderse de sus padres. ¿Ve? No intentó llevarse a su familia con ella en el viaje. Por difícil que deba haber sido, los dejó atrás. 3. Tampoco titubeó en Harán por muchos años hasta que su padre o madre murieran, como había hecho Abraham. Es decir, ella siguió inmediatamente al criado en esta misión divina, a una nueva tierra y a un marido a quien jamás había conocido. Requería de una gran fe y coraje hacer lo que hizo Rebeca. No solo estaba dispuesta a dejarlo todo, también lo hizo sin retrasarse una semana para decir adiós. Algunos de los primeros discípulos de Jesús, noten que le respondieron de esta manera. Pedro, Andrés, Santiago y Juan rápidamente aceptaron cuando él los desafió diciendo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. No usaron como excusas sus ocupaciones ni a sus familias para retrasar la respuesta al llamado de Jesús. Por el contrario, el registro indica que dejaron sus botes, dejaron sus redes y al instante le siguieron. Por eso dice: entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Mateo 4:20. Saulo de Tarso se enfrentó a una decisión similar cuando conoció a Jesús en el camino a Damasco.
el Señor lo llamó a ser un ministro y testigo suyo entre judíos y entre gentiles. Vea Hechos 26, 15 al 18. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Más adelante resaltó que no dudó, sino que respondió enseguida al llamado celestial. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 1, 16 y 17, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces vemos pues, las personas de todas las edades se enfrentan al mismo tipo de reto cuando oyen la gran invitación del Señor a venir a Él. Mire lo que dice cuando el Señor da un consuelo en el llamado, en Mateo capítulo 11, versos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y luego en Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y también el apóstol Pablo dijo, el tiempo aceptable es ahora, y hoy es el día de salvación. Dice 2 Corintios 6:2, lo voy a leer todo, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Siempre es peligroso demorar en responder al llamado del Evangelio, porque puede que jamás se dé el momento apropiado. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 24, en los versos 24 hasta el 27. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esto es común a la gente que no quiere oír el Evangelio, que no quiere oír sobre las buenas nuevas y que quiere perseverar en su maldad, en su pecado, en la práctica de inmoralidad, de adulterio, de borrachera, de fornicación. No quiere oír la palabra de Dios, quiere que el siervo de Dios se le aleje, porque le hace ver su pecado. Versos 26 y 27. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Corrupto, ¿verdad?
Siempre han existido los corruptos. Quería que le sobornara, pero Pablo nunca cayó en esa situación. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Aquí culminó su corrupción en una forma terrible, al fin político, y siempre los políticos, la gran mayoría, son sucios en su manera de proceder. Voy a terminar diciendo lo siguiente de este hermoso estudio de estas 10 lecciones de Génesis 10 sobre la elección de esposa para Isaac, esta mujer Rebeca, y que estoy hablando acerca de la fe de Rebeca. Toda la humanidad debería estar agradecida de que Rebeca salió por fe en respuesta al llamado divino. De esta manera se convirtió en la nueva Sara, y su futuro marido Isaac se convirtió en el nuevo Abraham. Juntos se convirtieron en los progenitores del pueblo de Israel, por el que Jesucristo nació en el mundo como el Salvador de todos los que responden con fe y obediencia al llamado del Evangelio. Por supuesto, estos eventos tuvieron que ocurrir en el cumplimiento del tiempo, según la promesa última que Dios le había hecho a Abraham. Miren lo que dice en Gálatas, leyendo varios versículos de Gálatas capítulo 3. Dice, verso 8 del capítulo 3, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Nosotros también, hermanos. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Verso 26 y 27 hasta el 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, miren qué felicidad. No hay varón ni mujer, es decir, la igualdad en Cristo, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Lo cree usted, hermano o hermana? Amén. Tenemos que creerlo. Esto está en Gálatas 3, 8, 9 y versos 26 al 29. Y por último en Gálatas capítulo 4, versos 3 al 5. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, para que perdonase pues a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Con esto, por la voluntad de Dios, termino este estudio de 10 lecciones de Génesis capítulo 24. Yo espero, con la gran ayuda de nuestro Dios, que todos nosotros saquemos el gran provecho, el gran beneficio espiritual para nuestras vidas. Nuevamente les digo, hoy por la tarde se suben estas últimas 2 lecciones. Yo voy a poner un anuncio donde, si usted lo desea, podrá escuchar cuantas veces lo desee las 10 lecciones de este bello capítulo 24. Yo le recomiendo, hágalo, hermano, hermana, para que su fe aumente aún mucho más. Oremos. Padre Celestial, gracias
por haberme dado la oportunidad en este día del Señor, hoy 7 de noviembre del año 2021, a que concluya un estudio tan interesante como lo es el mensaje que nos da Génesis 24. Gracias por ello y gracias porque de esta manera nuestra fe aumenta, nuestra fe crece. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.